Es que todas las personas en este planeta tenemos dolores, todas, porque vivimos esta cultura, que es una cultura de negación, que es una cultura egoísta, que es una cultura donde priman otras cosas, que puedes dejar abajo a personas, que te somete, que es una cultura del control, de la desconfianza, etcétera, que cultiva la inseguridad, etcétera. Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. Nuestro conversar el día de hoy es muy especial. Mi invitada el día de hoy es Jimena Dávila. Ella es chilena, ella y junto con Humberto Maturana fundaron Matrística. Jimena tiene una manera de conversar muy profunda, lo cual me parece muy interesante. Nuestro conversar fue cómo se crea una organización colaborativa, cómo manejar el dolor en la organización y sobre todo nuestros egos. Es un conversar increíble donde encuentro mucha inspiración para seguir dando pasos a este gran viaje del aprendizaje. En este conversar en particular vas a escuchar un espacio donde nos comparten a qué se dedica Matrística. Así que los dejo con Jimena. Hola, bienvenida Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y gracias por la invitación, querido Pancho. Muchas gracias. Querida Jimena, muy agradecido por habernos recibido en Chile hace un par de semanas y gusto de conocerte personalmente y también ahí con nuestra comunidad de Cocrealia y gracias a Matrística por compartirnos una charla también tuya. Gracias. Vine enamorado de Chile, de todo lo que tienen y así que me encantó. Esta vez lo disfruté bastante. Y Jimena, pues que tu estilo muy personal, que fluya y en este fluir, pues yo quisiera que iniciemos cómo es que se puede crear una organización colaborativa. ¿Cuáles son las bases para tener una organización colaborativa? Y muy basado en tu libro, en el último libro de una reflexión colaborativa. Y ahí me surgen estas inquietudes. Bueno, esto hace mucho tiempo que ya ha empezado a surgir como parte central del modo de relacionarse en las organizaciones. Ahora, porque nos damos cuenta que lo más importante en una organización es cómo nos relacionamos entre personas, porque en las relaciones eh, eh, estamos eh, generando a la organización, porque todo conocer es un hacer, y un hacer tiene que ver con el acordar con otros, acordonar con otros y conversar con otros el propósito que tenemos para hacer un proyecto, para alinearnos en qué parte vas a participar tú de este proyecto, cómo lo vamos a hacer y poder ponernos de acuerdo aunque estemos en mundos distintos. Eso es lo maravilloso, o sea, no estar de acuerdo por estar de acuerdo, sino que estar de acuerdo porque tenemos una luz en el camino al final, que es lo que nos interesa conservar, que es lo que hemos llamado el, el propósito común, que para mí es distinto al proyecto común. El propósito común es un deseo, deseamos llegar allá, es un resultar allá. En cambio, el proyecto común es las herramientas que yo voy a usar para lograr ese propósito común. Yo proyecto, hago talleres, hago salidas a terreno, hago distintas cosas. Armo un proyecto para ese propósito común. Y cuando hablamos de propósito común,
estamos hablando de que son comunes los deseos, las ganas, son comunes, podemos dejar incluso, ese es el mayor acto de humildad, nuestra certidumbre, porque tenemos todos una cierta manera de hacer las cosas. Entonces, muchas veces nos entrampamos en nuestra certeza, en nuestra certidumbre, en nuestro querer tener la verdad, la razón, y por lo tanto no participamos, no somos capaces de codiseñar con otro y nos amurramos, nos enojamos porque queremos imponer lo que nosotros pensamos sobre otro. Entonces, la colaboración nace cuando podemos conversar, podemos escucharnos, podemos dejar de lado nuestras ideologías, podemos dejar de lado nuestra certidumbre y podemos decir lo que queremos en común es llegar a puerto, que es nuestro propósito, que es común, porque ya lo conversamos, para luego elaborar el proyecto común. Entonces, la colaboración nace desde el escucharnos, desde el conversar, desde el ponernos de acuerdo, aún en el disenso, porque esa es la parte, esa es la parte. Entonces, se necesita humildad y se necesita la plasticidad conductual ante un mundo cambiante, porque la inteligencia precisamente es la plasticidad ante un mundo cambiante. Mientras más plástico soy, más puedo moverme y no tengo apego a nada. No tengo apego a esa certidumbre, no tengo apego, puedo decir, en realidad lo que él propone me parece que está bien, o sea, yo pensaba esto, pero no, yo ahora voy a pensar distinto porque, o sea, tengo esa plasticidad, no estoy apegado a nada. Entonces la colaboración resulta de un modo de relacionarnos diferente. Y Jimena, y a ver, como las bases, como el ABC, si es que existe un ABC. ¿Cómo se codiseña una colaboración? ¿Por dónde hay que empezar en una organización? ¿O cómo llega Macristic y lo hace? O sea, ¿cómo para nuestra comunidad es bien importante esto? Es bueno, y entonces si yo lo quiero hacer o cómo, ¿qué es la base de esto? Para la base de esto es como, bueno, una cosa son los cursos y los procesos organizacionales que nosotros hacemos, pero la base de esto es el entendimiento que las personas tengan sobre lo vivo y lo humano. O sea, cómo operamos nosotros. ¿Qué es el escuchar? Por ejemplo, es un hecho biológico que uno no puede determinar lo que el otro escucha de lo que uno dice. Eso es tremendo, es un hecho biológico. Y ahondar en eso. ¿Cómo estamos hechos de modo tal que yo no puedo especificar lo que tú estás escuchando, lo que yo estoy diciendo? Y las personas que van a ver este video tampoco, o sea, van a escuchar desde sí. Entonces, el darnos cuenta de aquello, nos vamos a dar cuenta también de que el mundo es diverso, de que no somos todos iguales, de que hay distintos modos de escuchar por la historia, por nuestra hechura, por nuestra estructura, que estamos determinados en nuestra estructura y por lo tanto no estamos informándole, no estamos, cuando estamos con la persona no les estamos informando nada, sino que estamos gatillando un proceso determinado en la persona. O sea, cuando nosotros hacíamos las conferencias con Humberto, decía el doctor siempre al principio, las expectativas nunca se cumplen, ni las propias, ni las nuestras, ni las de ustedes. Por lo tanto, ahora somos libres para decir lo que queramos decir, porque uno siempre está pegado a sus expectativas. Yo voy a una conferencia de X persona y yo quiero que esa persona diga tal cosa y resulta que no dice tal cosa y me frustro. No,
Uno va donde va y hay que fluir en ese momento con lo que la persona dice, pero estamos siempre llenos de expectativas y las expectativas no se cumplen. Ujú. Y mira, de esta mirada ahorita que hablas y escuchándote, y me gustó algo que también mencionaste el día que estuvimos allá en Santiago de Chile. Yo entiendo lo que entiendo de lo que tú quieres decir y seguramente que partiendo de eso, nuestra comunidad también va a entender lo que entiende, ¿no? Porque desde tu mirada, tú dices, bueno, yo estoy expresando y yo fluyo en esta colaboración, en esta compartir. Y yo creo que es bien importante porque cada quien entendemos lo que entendemos. Y me gustaría que aquí pudiera ser un poco más de detalle cuando expresas esto de entendemos lo que entendemos, ¿no? Y tú dices lo que dices, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que entender tiene que ver con, primero que no hay una verdad absoluta y única. Para algunas personas sí, y la respuesta es Dios, Buda, Mahoma, no sé. Eh, y, y también su verdad, o sea, una verdad dada por una religión y también su verdad que tiene que ver con el ámbito familiar. Pero resulta que eso que llamo verdad, eso que llamo realidad, eh, hay tantas, comillas, realidades como personas en el planeta. O sea, eh, lo que llama el doc el multiverso. Por lo tanto, el pasar de este camino de la objetividad, cuando te dicen, pero Pancho, sea objetivo, o sea, lo que estás diciendo es una volada, es algo muy, muy subjetivo. Y ahí aparece todo el tema de la metafísica, la trascendencia y todo este ámbito. Entonces tú te quedas como, sí, pues soy objetivo, porque las cosas son así. O sea, yo toco esta mesa y es real la mesa tiene yo la toco y ahí está. O sea, ¿cómo me van a decir que no hay una realidad? Porque lo que falta ahí es el observador. Todo lo dicho es dicho por un observador a otro observador que puede ser él o ella misma. El observar, operamos como observador en el observar la experiencia del vivir o la praxis, el hacer del vivir, el suceder del vivir en la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? La experiencia es lo que uno distingue que le sucede. Lo que uno no distingue que le sucede no es parte de la experiencia de uno. Entonces, y todo eso ocurre ya en el lenguajear o lenguaje, en el conversar y en el reflexionar. Porque lo humano surge, esa es otra base fundamental, entendiendo que surge cuando surge el lenguajear, esta coordinación de sentires, de haceres y de emociones. Entonces, por lo tanto, entender la historia humana, entender cuándo nace el humano, cómo se va desarrollando, va evolucionando este ser humano para el ser humano que tenemos hoy día, donde estamos queriendo frenar la inteligencia artificial porque si no nos va a pasar por encima y vamos a ser súbditos de algún robot, hemos llegado bien lejos, digamos, porque hemos llegado bien lejos por poder, por querer conservar el poder, por querer tener más dinero, por querer ser el primero en A o en B, el primero en llegar a Marte, el primero en muchas cosas. Y eso tiene que ver con la cultura del ganar, ganar, la cultura del llegar primero, qué sé yo. Entonces, eh, esto de que uno entiende lo que entiende, también necesita, es fundamental la mirada sistémica.
que es la mirada del multiverso, y ponemos la objetividad en paréntesis. O sea, el paréntesis significa que no olvidemos que en la experiencia misma no distinguimos entre lo que es ilusión y percepción. Eso es muy fácil de entender, pero, por ejemplo, tú estás en un avión, en un bus, en algo sentado para partir, y tú sientes con todo tu cuerpo que se está moviendo el avión, y miras para el lado y no es tu avión, es el avión del lado. Pero tú sientes que es todo tu cuerpo que se mueve. Esa es una ilusión y una percepción, porque percibes algo, pero cuando ya ves que es el avión del lado, cambia tu percepción. Entonces, no distinguimos en el momento que eso sucede. Entonces, ponemos la objetividad en paréntesis para acordarnos que no distinguimos entre ilusión y percepción, por lo tanto, nos aparece el multiverso, nos aparecen las muchas realidades. Y estas muchas realidades pueden ser las religiones, muchas, puede ser las muchas culturas, puede ser cada individuo en su familia, puede ser. Entonces, tú te liberas de la búsqueda del santo grial para darte cuenta de que hay tantos santos griales como personas en la tierra, que no hay una verdad absoluta, sino que hay muchas. Y fíjate que hoy día estamos hablando, hoy día recién, de la inclusión. ¿Y por qué estamos hablando hoy día de la inclusión? Porque hace muchas décadas atrás dejamos fuera a seres humanos que no eran iguales que nosotros. ¿Y por qué los dejamos fuera? Porque la cultura del momento hacía que los niños con síndrome de Down, los niños con alguna dificultad, fueran escondidos en alguna parte de la casa porque era una vergüenza para la familia. Eso es cultural. En cambio, hoy día, muchos que estaban escondidos, muchos que estaban no siendo vistos, hoy día salen a la calle y tienen presencia. Entonces las épocas cambian, esta evolución del ser humano tiene que ver con el modo de pensar, y cuando decimos que ahondar un poco más, como tú me pedías en la pregunta, tiene que ver con explicar el sistema nervioso también, tiene que ver con explicarnos la clase de seres que somos como seres vivos. Por lo tanto, entendemos cómo funciona un computador, pero no entendemos cómo funcionamos nosotros. Y es básico entender cómo funcionamos nosotros, o sea, eso es súper básico. Bueno, fíjate que Jimena, me gustaría abrir un espacio de reflexión. ¿De qué piensas tú de tener una organización amorosa, porque, o empresarios amorosos? Y esto surge ahora que estábamos allá en Chile, en Cocrealia, y, y si esto es posible también desde esta mirada, desde la mar, y que pues no es tu mirada de qué piensas de esto, ¿no? Y cómo esto, si es posible llevarlo a las organizaciones y sobre todo en el caso mío personal, que yo me vine tocado, así es como por esta reflexión que tuvimos allá. ¿Qué piensas de esto? ¿Cuál fue la reflexión para poder orientarme? Empresarios amorosos, organizaciones amorosas desde la mar. ¿Es posible esto? Lo que pasa es que va a depender del empresario, va a depender de la historia del empresario, va a depender de cuánto le costó al empresario llegar donde llegó, va a tener muchas variables. Yo creo que el decir así de rompe y así de frente,
pararse y decir, queremos una empresa amorosa, tiene que haber un proceso muy largo. Nosotros con la empresa yo no pertenezco ahora a Signus, que es la empresa que uno de los hijos de él es parte de Cocrealia. Cogralia, Cocrealia. claro, y es porque es una empresa que le ha ido bien, que tomó un proceso con nosotros de larga data, de harto tiempo. Lo hicimos juntos, la primera parte con Humberto, con talleres, qué sé yo. Y él empezó a entender de qué se trataba esto y se apasionó mucho hasta que llegó el momento en que dejamos de hacer cosas juntos y, y se quedó una persona de matrística ahí trabajando, entonces empezaron a seguir el ciclo de esto. Pero eso es un procesísimo larguísimo, o sea, en el sentido de poder entender el amar como un diseño nuevo incluso del espacio, un diseño nuevo de todo, porque el espacio también juega un papel y no sé si todos los empresarios están dispuestos a transformar eh, e invertir en eso. Porque cuando se habla de empresas amorosas, de empresarios amorosos, no surgen de la noche a la mañana. O sea, si a una persona le ha costado y ha surgido del barro y de la tierra y se ha ido levantando, en ese irse levantando, pero viene de una historia de mucho dolor, una historia de mucha carencia, una historia de... Hay que ver dónde está primero, hay que ver qué desea primero, dónde está. Y para ver dónde está hay que conversar con él y hay que invitarlo a conocer esto, a vivir un proceso y hay que confíe en el proceso. Porque de la noche a la mañana uno no se vuelve amoroso, o sea, uno tiene que primero eh, comerse un chocolatito como para darse cuenta de que hay personas amorosas, porque algunas personas vienen con una desconfianza terrible con el mundo, porque cuando chicos el mundo no los trató muy bien, fueron niños que salieron del útero biológico al útero cultural y fueron niños que fueron traicionados en ese útero. Entonces, por lo tanto, yo creo que es posible, sin embargo, en un proceso delicado, en un proceso de acompañamiento, en un proceso en el que la persona que es el dueño, el CEO, que sé, no sé, esté confiando en lo que se está haciendo y, y, y ver. Y como siempre estamos en un presente continuo cambiante, el resultado es un resultar, no hay que tener expectativas, sino solo fluir ahí. Entonces, yo creo que sí, siempre y cuando no esté puesta la ficha solo en una empresa, en la producción y en la caja, sino que también esté puesta en el bienestar de las personas. Ya. Jimena, a ver, te voy a hablar desde mi mirada y de lo que yo he vivido. Yo vengo con mucho dolor y, y este dolor, pues desde niño, desde que crecí, desde que de mi pareja y entonces cuando tú hablas que es un proceso larguísimo, a mí me gustaría ser un empresario amoroso y tener una organización amorosa. Pero entonces me doy dando cuenta de que el hecho de entrar en este multiuniverso, como tú lo llamas,
¿Qué es lo que entonces los empresarios, ya una vez que tenemos la inquietud, cuál es el camino después de seguir esto? O sea, yo digo, pues está bien, me gusta, estoy trabajando en ello, pero me queda claro que ha sido muy, muy, muy doloroso, ¿no? Y lo comparto aquí en esta vulnerabilidad en nuestra comunidad, porque pareciera que a uno no le pasa nada, ¿no? Estamos aquí, yo soy empresario y yo me gustaría tener una organización así. De hecho, hablaba hace unos días una persona, un colaborador, que me llamó y me dice, ¿cómo te fue en Chile? Le digo, wow, extraordinario, excelentes pláticas, hablando de esta parte humana, de esta parte de la mar. Y me dice, bueno, deberíamos nosotros entrar en esa conexión porque me queda claro que también si el empresario quiere hacer, hay ese dolor que tenemos, pero también en las organizaciones hay mucho dolor. Entonces, no nomás en la organización es el empresario y eso. Entonces veo como estos dos mundos que se unen y lo veo en mi organización y existe mucho dolor. Bueno, en este momento estamos trabajando en una organización donde es que todas las personas en este planeta tenemos dolores, todas, porque vivimos esta cultura, que es una cultura de negación, que es una cultura egoísta, que es una cultura donde priman otras cosas, que puedes dejar abajo a personas, que te somete, que es una cultura del control, de la desconfianza, etcétera, que cultiva la inseguridad, etcétera. Entonces, por lo tanto, yo creo que no hay quien se salve, hasta Elon Musk, aunque sea el más millonario de la Tierra, o sea, todo. Por lo tanto, cuando estamos en una organización, nosotros estamos acompañando precisamente ese dolor que está en todas partes. Entonces, cuando yo empecé a hablar del dolor el año 1999, y yo le dije al doctor Maturana, he hecho un descubrimiento, me he dado cuenta que todo dolor y sufrimiento por el cual se pide ayuda relacional es siempre de origen cultural. Él se conmovió y me dijo, tú has hecho algo que nadie había hecho, que es poner en movimiento la biología del conocer y la biología del amor en ese momento, año 99. Y cada vez que fuimos trabajando y conversando y escribiendo y conversando, él me dijo, es un tremendo descubrimiento. Porque muchas personas habían dicho eso de la cultura, pero no con la profundidad desde la biología en ese momento del conocimiento. Y después lo que se llamó la biología cultural. Por lo tanto, no nos escapamos ninguno. Y además con la inequidad que hay, y además con unos queriendo llegar a Marte, más otros que se están muriendo de hambre, otros que no tienen pega, trabajo, otros que... Es como estar en un mosaico de cosas. Entonces, para nosotros, al llegar a una organización, lo primero que hacemos es darnos cuenta dónde hay dolor. Conversar, hacer distinciones y dónde hay dolor, en qué área de una organización. En qué área, por ejemplo, hay un área de la organización que pasó algo que fue desastroso y claro, vamos a ver el conflicto que ahí ocurrió, que afecta, porque una cosa, cada área de una organización es un sistema, pero ese sistema, si tiene dificultades, va a permear a todas las otras áreas. Entonces, miramos de esa manera. Ahora, cuando tú me dices, yo he tenido mucho dolor, eh, pero lo estoy trabajando, me imagino terapia o una cosa así, pero tú ya diste el paso gigante. ¿Cuál es el paso gigante? ¿A qué te refieres? A ver, El vamos a tomar, detenernos un poquito ahí. el tomar conciencia, el darte cuenta. Como decíamos con el doc, cuando uno se da cuenta y no cambia su hacer,
¿Es tonto o es malévolo? Claro, porque si yo me doy cuenta que mi modo de vivir me genera dolor, que mi modo de vivir me ha generado dolor, porque cuando tú hoy día en este presente miras tu historia, no vas a tu historia. Estás en este presente mirando tu historia a los 60 y tantos años, no sé cuánto tienes. 53. A Pero los 50, me veo más viejo, pero tengo 53. yo te puse más años. A los 53 años tú te miras y vas a mírale tu historia, pero con los ojos que la miraba a los 30 o con los ojos que lo mirabas a los 25, es otra historia. A medida que vas creciendo, va siendo diferente la historia, por la experiencia de vida que tú vas teniendo. Entonces, el mirar tu historia, no vas a la historia, sino que la miras desde el presente en el que estás y dices A, B, C o D de la historia. Eso cuando te invitan, en mi caso, yo creo, no estoy diciendo nada en contra de, cuando a uno le dicen, cambia la narrativa. Sí, pero cuando viví lo que viví me dolió. Cuando viví lo que viví me pasó esto. ¿Cómo voy a cambiar eso si ya lo viví? ¿Qué narrativa le pongo a eso si ya lo viví? Lo viví en carne y hueso, lo viví. Entonces, para mí no es solo cambiar la narrativa, sino que para mí es abrazar ese dolor. Porque de ese dolor aprendí también. Ese dolor está en mí y con ese dolor aprendí. Abrazo el dolor, lo miro a la cara por primera vez, me siento, lo miro y le agradezco al dolor porque ese dolor también me significó el estar donde estoy hoy día. ¿Te fijas que es, es distinto? Claro. Y mira, Jimena, haciendo una reflexión, cuando dices, has dado un paso gigante, pero dar ese paso gigante que hablas de conciencia, porque ya me di cuenta, ya apareció, esa forma de relacionarme conmigo mismo, a mí me sigue dando, pero mucho, mucho miedo. Entonces, ¿quién de los empresarios, de los humanos, levanta la mano para decir, yo quiero disfrutar el dolor, yo quiero hacer esto porque entonces me voy a liberar? Pero eso es algo muy, muy complejo y yo lo he vivido, ¿no? ¿Cómo Es que es muy, llegar a eso, no? es que es muy difícil que alguien levante la mano y diga yo disfruto del dolor. No, no se trata de eso. Se trata que en una conversación, al darte cuenta que se expande tu conciencia, te das cuenta que tú tienes un apego a ese dolor y que el soltarlo se te es difícil, porque el tener ese apego al dolor, porque ese dolor a lo mejor te justifica muchas cosas en este presente, conservarlo. Y el soltarlo es como, ¿y cómo justifico ciertas cosas si yo no tengo este dolor? Entonces uno empieza a ser una víctima del dolor. Porque el apego es esa situación en la que uno tiene algo que le causa daño por un lado y le causa placer por otro. Entonces lo suelto no porque me causa placer, no porque me causa daño. O sea, soltar es liberarse. Entonces, dolor hemos vivido todos vamos a seguir viviendo, pero el liberarse es una disposición. Hoy día tengo 53 años, viví esto, con mi mujer, con mi empleado, con mi... No. Sí, viví. Y la pregunta es, ¿tenía que vivirlo para estar hoy día donde estoy o no? Sí, me tocó vivirlo, es mi vida.
pero ahora tengo que seguir conservándolo o no. No, porque hoy día quiero estar en el bienestar, porque el amar es dejar aparecer. Entonces te tienes tú que dejar aparecer ante otros. Tú primero. Tú te miras al espejo y dices, hoy día el Pancho que estoy viendo no me gusta. No, no me gusta, porque tengo esto. Pero vivir en ese proceso es decir, hoy día, con todos mis lados oscuros, con todos mis lados luminosos, pero me gusta el Pancho que está surgiendo. Y yo me dejo aparecer. Porque el amar no es el sobajeo, el amar no es romántico, el amar... por eso cuando Humberto hablaba del amor, yo le decía, esa palabra tiene tanta historia, doctor, que no, el amar es la acción y es el dejar aparecer. Ya. Entonces, si primero me dejo aparecer yo para dejar aparecer los demás. Eso. O si no, no tienes, o sea, no, si no te dejas aparecer tú, no puedes dejar aparecer a otro. Y me gusta y trato de hacerlo y ponerlo en práctica, pero hay veces que me cuesta trabajo porque ahí también aparece el ego, ¿verdad? Hablas del apego, pero también a mí me surge mi ego natural, ¿verdad? ¿Y cuál es el ego? ¿Qué es para ti el ego? Pues el ego es controlar, imponer, el ego, inclusive el ego cuando me duele es ego, ¿no? Porque así lo veo yo, así lo vivo yo. Algo que me dicen y que no me gusta que me digan, y tiene muchas connotaciones en mi cabeza, ¿no? Y cada día lo trato como entender, digo, bueno, ¿cómo convivo con mi ego? Y sé que siempre está, ¿no? Donde yo quiero aparecer, ¿verdad? Quiero ser el único, quiero ser el que llame la atención, ¿no? Porque también mi personalidad no es fácil y eso es como yo entiendo de todas esas formas, veo el ego. Todo lo que me has dicho es por inseguridad. Bueno, para que Todo lo veas. que me has dicho. Ahora, el ego es la autovaloración de sí mismo. ¿La necesitas? Entonces, entonces, mírala vos. Tú necesitas ponerte en un podio, en algo para que... No, entonces, porque todo lo otro que me dijiste tiene que ver con inseguridades. Y el ego también tiene que ver con inseguridades. ¿Y para qué? Y me hace Entonces, mucho sentido, ¿verdad? Me hace mucho claro, y sentido. cuando te dicen, yo tengo que controlar, tengo que... A ver, y hablan de la autogestión, no entiendo nada, ahí me perdí. Porque la autogestión es que las personas sean autónomas en lo que hacen. Pero ahí es otro tema ese que yo lo tenía, que quería que íbamos a hablar, lo tenía más o menos. Pero yo, Pancho Mora, necesito la autovaloración de mí mismo, porque las cosas se notan en el hacer que yo hago. ¿Y qué es lo que he hecho? Chuta, todo lo que he hecho. Entonces, ¿dónde está mi inseguridad? ¿Dónde nació mi inseguridad? ¿Y dónde nace y cómo la multiplico de día por día, ¿no? Claro, entonces, ¿qué necesidad tengo de llenar qué espacio? A ver, ¿por qué no me entiendo? Porque yo llegué donde llegué por mí mismo, o sea, ¿te fijas? Esto se transformó casi en un conversar liberador, fíjate. Claro. Oye, y me gustaría retomar lo que mencionabas de la autogestión. Y hablabas de por qué surge la autogestión. Y bueno, es una palabra pues muy trillada y creo que mal vista en las organizaciones, pero pues bueno, desde tu mirada, ¿cómo tú ves la autogestión? ¿Está mal enfocada o cómo es tu mirada tuya? Mi mirada mía es que primero hay que bordear cuando uno pregunta autogestión, porque todos nos autogestionamos. Yo me autogestiono,
todos los días voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, bueno, bueno, ya. Entonces, ¿en qué ámbito? En el ámbito de la vida cotidiana, en el ámbito de manejar, ¿en qué ámbito? Entonces, estamos hablando del ámbito laboral, me imagino, la empresa, ¿cierto? Ya. Y si es en ese ámbito, ¿quién quiere la autogestión? ¿El empresario o los trabajadores? ¿Se consultó a los trabajadores si a ellos les gustaría la autogestión? Es una Sí. buena pregunta. Se hizo un... Porque en una empresa pueden haber un nivel jerárquico, o sea, un nivel de CEO, vicepresidente, gerente, de todo. El CEO dice, es verde, y todos para abajo dicen verde. O en otros casos dicen, no, yo lo encuentro medio azul, sí, te puede ser medio azul, qué sé yo. Pero todos confían en todos sus empleados, porque a todos le ha dado ahora por los colaboradores, como nombre, pero muchos lo tratan como empleado. O sea, empleados. ¿Cuál sería tu diferencia entre tratar como trabajador y como colaborador y esta parte del nombre? El empleado, el empleado es la típica, un poquito después de tiempos modernos de Chaplin. O sea, tú te empleas a mí, yo te empleo. O sea, entonces te tienes que someter a lo que yo te diga. En cambio, el colaborador es ese que estamos codo a codo, o sea, trabajando juntos. Entonces, eh, primero el empresario tiene que preguntarse, ¿yo quiero imponer la autogestión? ¿Para qué yo quiero la autogestión? ¿En qué me va a rendir el negocio si lo autogestiono? ¿Voy para que subir la renta? ¿Voy porque es moderno? ¿Por qué estoy haciendo esto? Esa es la primera pregunta que tengo que hacerme. Y después consultarle a mis o empleados o colaboradores, ¿qué les parecería si? Porque en una organización hay personas, si vamos a incluir a toda la organización, hay personas que tienen, eh, que son todas igualmente inteligentes. La señora que lleva el café, la señora que contesta el La tía, teléfono, como dicen en Chile. ¿la qué? La tía. La La tía. tía. Todas las tías Todas y las todos tías. los tíos, no las tías, no, todas las tías, todos los tíos son inteligentes. Los seres humanos son igualmente inteligentes, a no ser que tengan y hayan nacido con alguna dificultad. Entonces, preguntarle a los testamentos, ¿les gustaría la autogestión? Significa que ustedes tienen que asumir los compromisos, si hay conflicto, resolverlo. Ustedes tienen en su poder todas las herramientas para liderar. ¿Querrán eso? Porque por décadas están acostumbrados a un liderazgo que le dice lo que tiene que hacer. Y hay personas que saben leer y escribir, pero se sienten a veces inseguros porque no saben. Entonces, no es llegar y decir la autogestión, porque la autogestión implica mucha transformación, muchos cambios. Entonces partamos por casa. Primero cada uno de nosotros entendamos por qué queremos la autogestión y entendamos qué significa aquello. Totalmente de acuerdo. Creo que es un buen principio y me sumo y así lo pienso cada vez que me preguntan. Bueno, primero hay que definir por qué y abrir espacios de conversación con los colaboradores, ¿no? Porque la verdad nadie sabe hasta que se mete qué es la autogestión y toda esta transición de dolor que hay que pasar, ¿verdad? Claro. Eh, que es bastante. Y que ellos tienen que pasar y que tú tienes que pasar y también tienes que darte cuenta que hay personas que lo están haciendo para conservar la pega, barriendo o estando en un escritorio y no están ni ahí con autogestionarse porque no quieren. O sea, y si tú lo tomas como una obligación, no estás dejando perecer. Claro.
Y eso pasa también con personas que, hablando de pega para el resto de América Latina, es el trabajo. El trabajo, sí. En Chile así se dice, solo como un tema aclaratorio. Y también hay personas que realmente pues están ahí porque pues esa pega, ese trabajo, pues no tiene a dónde ir y hacen lo que tienen que hacer por una imposición, por una obligación. Y yo lo he vivido y lo he dicho varias ocasiones, ¿verdad? Y ese es cuando pues llega un momento en que pues me voy o cambio, ¿no? Cambio, entro en este fluir y empiezo a entender el porqué, cuál el beneficio y todo lo que tengamos que ver con esta cultura de transformación, ¿verdad? Que vivimos en cada organización. Jimena, y pasando a este otro punto, fíjate que yo he estado trabajando mucho también en la forma de relacionarme con los demás, en el trabajo, con mis amigos, pero en particular me cuesta trabajo a la hora de relacionarme con mis hijos. Me cuesta un trabajo difícil. ¿Es lo mismo forma de relacionar como cualquier otra persona o con los hijos? Porque me acuerdo cuando era adolescente o joven, con mi papá me costaba trabajo, ¿no? Entonces como este patrón como que se repite y ahora he estado trabajando con mis hijos, antes de irme a Chile, por cierto, regresando también. Y yo quisiera saber cuál es tu mirada de los hijos a la forma de relacionar yo papá o yo persona. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Va a depender de la edad, va a depender de cómo, de cuánto los has dejado aparecer y si hay un Pancho que le aparece en la casa esa arrogancia, ese ego, ese querer tener la razón, los invalida. Por lo tanto, si aparece ese Pancho, entonces a la hora de almuerzo, por ejemplo, de comida, y tú les dices, aquí mando yo, y yo digo lo que se hace, y en distintas, entonces, o te tienen, o cuando te ven, no sé qué edad tienen ahora, ¿qué edad tienen ahora? 32 el mayor, 27 la del medio y 19 la menor. Ya. Cuando tenían menos edad, entre los 7 8 15 por ahí, cuando tú llegabas, se te colgaban del cogote, perdón, del cuello y te abrazaban o, hola papá, así a lo lejos nomás. Eso te da una pista de cómo se relacionan hoy día contigo. Entonces, cuando tú has mostrado, tú mismo lo mostraste, este Pancho que se enoja, este Pancho que quiere tener presencia, este Pancho que todo lo que hablamos, eh, lo haces en la empresa, pero uno no, emocionalmente no se divide porque no tiene conciencia del colapso de dominios que uno hace. Uno se comporta en la empresa de una manera y si tiene problemas lo lleva a la casa. Y lo mismo si tiene problemas lo lleva a la oficina. O sea, colapsa dominio. En la empresa a uno le pasan ciertas cosas y uno debe dejarlo ahí. Sí, uno es la misma persona, pero uno debe entender que lo que le pasa ahí es una dinámica relacional distinta a lo que pasa en la casa. Pero uno tiende a colapsar los dominios. Entonces, ahí es lo que tú tienes que preguntarte, cómo fue mi relación desde que eran chicos, cómo era Pancho Mora cuando ellos eran pequeños, cómo era mi estar con ellos. Entonces, nadie ha dicho y nunca ha dicho nadie que es fácil la relación con los hijos. Uno piensa que lo hizo bien, que lo hizo lo mejor posible, pero siempre van al psicólogo, al psiquiatra, a alguna parte, porque la mamá algo hizo, el papá algo hizo, esa cuestión, o van al profesor a quejarse, o van en una escuela a grupos de
para votar todo lo que uno no es un punto ciego para uno que uno no vio, o qué sé yo, pero uno lo hace de la mejor manera que puede en el momento que lo hace. Ahora, cuando uno toma conciencia como tú, y estás viendo ahora que hay algo que no, que por qué, qué sé yo, tienes que mirar cómo te relacionabas con ellos cuando eran más niños. Ya. Ahorita escuchándote, pues realmente yo colapsé el dominio y mi vivir fue totalmente así. Yo nunca separé mi vida del trabajo con la familia y realmente fue distante, ¿no? Y hoy lo reconozco y lo vivo y entonces en este reconstruir, reconectar y de sanar ese dolor, pues así aparece, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo he vivido y ha sido así. Y a mí me gusta también compartir mis cosas personales aquí, porque es de la manera que aprendemos todos, ¿verdad? No todo es perfecto y todo el mundo quiere escuchar que todo es muy bonito, pero yo creo que tenemos de los dos lados esas experiencias muy buenas también, esas experiencias de aprendizaje y dolor que muy buenas y yo creo que escuchándote, pues realmente eso es. Y ahorita estoy en ese trabajo, espero que algún día lo termine, pero y si no, pues ahí estaré en esa reflexión. Jimena, pues ya el tiempo se nos está agotando y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo te gustaría cerrar este episodio para nuestra comunidad en esto que hemos conversado ya en estos par de minutos? ¿Qué le dirías? Yo les diría que no perdamos la esperanza, porque con todo lo que está pasando ahora en el mundo, porque ya somos, como decía, una aldea global, o sea, todo se sabe en el momento exacto por la tecnología. Y, y me gustaría también a Latinoamérica, a las personas que están viendo que no sé dónde están, no tengo idea cómo se extiende esto, desearle que entiendan y que lo vivan, que el amar es dejar aparecer, que las críticas no sirven, que el no escuchar a los niños no sirve, que el no poner atención a lo que dice el otro no sirve. Y también me gustaría poder terminar con Carolina Carbacho. Ella es ella es colaboradora de Matrística y ella va a poder hacerlo mucho mejor que yo y al presentarle en unos minutos qué es lo que hacemos en Matrística. Así que te presento, querido Pancho, a Carolina en esta innovación que estamos haciendo. Carolina, adelante. Pancho, querido, muchísimas gracias. Gracias a ti y un placer de tenerte. Así que, Sí, cuando quieras, me avisas. claro, gracias. Bienvenida Carolina, así que vamos a compartir un espacio de, Sí, de los productos y servicios que tiene Matrística por primera vez. Así que el espacio es de ustedes y bueno, pues adelante. Pancho, la verdad que si hablamos de producto o servicio es como si comercializáramos algo, como que fuera algo que tú pudieras adquirir con tan solo decir, pongo esto, dame tú esto. Nosotros acompañamos a las personas, empresas, comunidades, precisamente en un proceso de entendimiento que implica no solo entender cómo operamos, porque tenemos muchas visiones sobre cómo habitamos, cómo generamos profesiones, estilos, como tú dices, productos, servicios, pero a la base de todo eso están estos seres humanos inescapablemente biológicos culturales. Y sabemos muy poquito de nosotros mismos para poder generar tanto dinámicas, procesos que inviten a vivir comunidades más amables. Cuando tú decías, por ejemplo, un líder amoroso, ¿pero qué es eso? ¿Qué es un líder amoroso? Si uno empieza a darse cuenta, ¿cuándo uno se siente amado? Cuando es cuidado, cuando tiene una comunidad que colabora, cuando tiene una comunidad que cree en ti, que espera de ti y que a la vez también tú sabes que aportas ahí, que hay pertenencia, identidad, etcétera. Entonces nosotros invitamos a darse cuenta cómo ocurren esos fenómenos, cómo ocurre la colaboración,
cómo es que las personas resultan colaborando, cómo es que resultan cumpliendo los objetivos. Entonces, ¿cómo impacto todo lo que hago? Entonces, vamos trabajando eso a partir de procesos. Yo, por mi parte, tengo a cargo lo que tiene que ver con el área de formación para los procesos y programas que las personas hacen individual, ya sea un programa de género, diversidad e inclusión, un diplomado de biología cultural que apunta a las habilidades relacionales, o bien un liderazgo coinspirativo, pero también a programas cerrados con organización y comunidades, donde llevamos no solo este proceso por medio de experiencias concretas, entendimiento, pero sobre todo también ampliando la reflexión, porque se necesita en los espacios laborales o de comunidades humanas que son también las organizaciones, para entender cómo operamos, las estrategias que miramos y lo que impacta en nuestros haceres en la localidad, en el territorio empresa, por decirlo así, y también en la comunidad que posibilita también que viva esa organización. Entonces, invitamos a conocer lo que hacemos, que es un trabajo precioso, que tiene sus raíces en el trabajo de Humberto y Jimena, de Humberto Maturana y Jimena Dávila, donde el pensar, por una parte, es tan importante, o sea, al doctor le preocupaba el pensar y las consecuencias del pensar, pero el dolor también, el dolor, cómo lo llevamos a todos lados. Y como Jimena nos invita a ver, si entiendo mi dolor y me abro a transformar mi presente, abrazando mi historia, puedo abrazar también la historia de mi organización, de mis colaboradores, de otros. Entonces, desde ahí abrir espacios más amables en las comunidades. Ok, pues muchas gracias por esta y aclararnos que no es un producto y servicio. ¿Y dónde los pueden localizar? Alguien que quiera hablar con ustedes, contigo, con Jimena. Me pueden escribir a mí, carolina@matristica.cl, con Z de matriz, matristica.cl, y también nos pueden visitar en nuestra página web, matristica.cl. Perdón, matristica.org es mi correo y la página es matristica.cl. Así que felices nos pueden contactar por ahí y siempre también a través de ti, si lo desearan. Bien, pues muchas gracias, Carolina, y estamos en contacto y qué bueno tenerte aquí también a ti para que nos des estos detalles y espero que nuestra comunidad les aporte valor. Deseosos que nos contacten y podamos conversar y explorar posibilidades. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Jimena es una verdadera rockstar. Su nivel de conciencia es verdaderamente profundo, lo cual los invito a que puedan escuchar nuevamente este episodio. Gracias por escuchar este conversar y necesito de tu ayuda para que compartas este episodio en tus redes y califícanos en este episodio con 5 estrellas. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube.